La educación es un proceso que proporciona conocimientos y habilidades necesarias para facilitar el aprendizaje. Constituye un derecho humano reconocido a nivel mundial y es un importante motor para el desarrollo de las personas y sociedades. A lo largo de la historia, la educación se ha ido desarrollando y evolucionando en diferentes contextos históricos, geográficos y culturales. En esta oportunidad les hablaré sobre la educación en la antigua Roma. La antigua Roma fue una ciudad que se originó en la región de Lacio, en el centro de la península itálica, y a lo largo de 12 siglos llegó a expandirse por toda la cuenca mediterránea, ocupando gran parte de Europa, el norte de África y Asia Menor. Fue así que se convirtió en un imperio dedicado a conquistar diversas regiones bajo un proceso conocido como romanización, logrando de esta manera unificar territorios bajo su dominio. Roma fue un estado expansionista que desde sus inicios tuvo el objetivo de extender sus fronteras a través de la conquista. La educación para los romanos fue indispensable. Esta se centraba básicamente en formar a los niños y jóvenes para convertirlos en buenos ciudadanos capaces y preparados para la vida. Entonces, la primera formación se desarrollaba dentro de la familia. La educación era responsabilidad de la madre. En los primeros años de vida, al niño se le cuidaba y alimentaba para que crezca de manera sana. Ya a partir de los 3 años, el niño debía interiorizar comportamientos, tradiciones y normas. Esto para seguir con la costumbre de los ancestros y así los infantes puedan ir desarrollando un sentido de identidad como romanos. Para el caso de las mujeres nobles de la clase alta, esta responsabilidad recaía sobre las nodrizas, esclavas de confianza o mujeres libres al servicio de la familia. Al estar en compañía del niño en casi todos los momentos de su infancia, era normal que ellos se encariñen y desarrollen una relación más estrecha con ellas que con su madre biológica. Posteriormente, los niños se ocuparían de ellas en su vejez como si fueran un miembro más de su familia. A partir de los 7 años, la educación se caracterizaba por ser desigual. Las niñas, en este caso, empezaban a ser instruidas en las tareas domésticas, porque se tenía la noción de que la mujer romana debía ser una buena esposa y madre. A los niños no se les enseñaba los quehaceres del hogar porque era algo que no les concierne a ellos, sino estrictamente a las mujeres. Sin embargo, leer, escribir y hacer simples operaciones matemáticas era la enseñanza básica tanto para mujeres como para varones. Todos los niños debían conocer el alfabeto y poder realizar cálculos numéricos, ya que esto les ayudaría en cada una de las actividades de su vida cotidiana. En estos años, la educación era impartida por maestros, que eran personas con un amplio conocimiento, pero las condiciones eran diferentes para cada clase social. Las familias adineradas enviaban a sus hijos a una escuela o simplemente contrataban a los mejores maestros como parte de una enseñanza privada. Los pobres, en cambio, recibían clases en la calle por medio de esclavos liberados o por maestros con un bajo estatus que poseían poca experiencia y conocimiento. La siguiente etapa comenzaba a los 11 años aproximadamente, donde el profesor impartía conocimientos ya específicos como historia, geografía y literatura. Los chicos leían y memorizaban obras de autores reconocidos, aprendiendo a recitar y analizar textos. Las ciencias como tal no tenían mucha importancia porque en Roma se consideraba un saber particular, no uno esencial para la formación de ciudadanos. A esta educación no podían acceder los pobres. Sin embargo, no se veían perjudicados ya que no resultaba de utilidad para sus necesidades. Aquellos que no accedían a esta formación aprendían un oficio a través de la práctica y la formación directa en talleres
o bajo la tutela de un experto en el campo. Las chicas a esta edad ya eran consideradas aptas para casarse y entonces se les enseñaba cómo administrar una casa, poder manejar a los empleados y esclavos, etc. Pero había familias nobles que a las niñas les permitía acceder a una educación más especializada. Esto debido al símbolo de estatus que llegarían a recibir. Ahora, la última etapa de la educación se trataba de una preparación y formación política, en donde los hijos de familias que ocupaban cargos públicos eran los más competentes. A la edad de 16 años se les enseñaba a hablar en público, a dar discursos y a argumentar de manera efectiva. En otras palabras, aprendían oratoria. Si bien es cierto, era algo especializado para los varones, las mujeres esclavas que habían comprado su libertad también podían ser alumnas o incluso profesoras, a pesar de que algo como eso no era bien visto por la sociedad. El alcance de la educación en la antigua Roma era más amplia que en otras sociedades antiguas como la egipcia e incluso la griega, en donde no cualquiera podía aprender a leer y escribir. En ese sentido, se estimaba que Roma fue la sociedad del mundo antiguo que contaba con una población más alfabetizada, a comparación de otras sociedades de ese entonces. Roma ha sido uno de los más grandes imperios de la historia. Fue una civilización que llegó a influir significativamente en muchas partes del mundo. Por ejemplo, la formación en leyes romanas se convirtió en la base del derecho en muchas sociedades europeas. Asimismo, la habilidad en oratoria romana fue imitada en la política y en las cortes de Europa. El latín, que era el idioma de los romanos, es la lengua que se toma como referencia para conocer el origen de las palabras. La transmisión de valores romanos, tanto cívicos como éticos, también influyó en la moralidad y el comportamiento social. El calendario gregoriano, que es el que utilizamos, fue también de origen romano. La organización y diseño de los espacios educativos romanos sirvieron de modelo para instituciones educativas posteriores. La idea de la república y sus instituciones, como el Senado y las asambleas, son de origen romano y formaron la base de la organización política de la mayoría de los estados en el mundo actual. Términos como república, dictadura, plebiscito, cónsul y magistrado, por ejemplo, son de origen romano. En pocas palabras, Roma tuvo un gran impacto y una trascendencia muy importante para la historia. Su legado perdura hasta estos tiempos, y esto es gracias a su educación, que estableció bases duraderas para la transmisión de todo su conocimiento y cultura, permitiendo el desarrollo de las sociedades futuras. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya gustado. Hasta la próxima.